Buenos días, amada iglesia, Dios les bendiga. Qué placer volverlos a saludar, volverlos a ver. Y en esta mañana vamos a continuar estudiando este tema sobre el hogar. Así que pido a todos los hermanos que están afuera que sigan, hermanos, y vamos a disfrutar ese placer de compartir la palabra otra vez, de ir a las Escrituras y seguir creciendo en el conocimiento de Dios, seguir aprendiendo, seguir disfrutando la gracia de Él con todos nosotros. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo un momentico. Y hoy, tratando este tema sobre el hogar, vamos a hablar sobre la hospitalidad en el hogar. Vamos a hablar de este tema, hermanos, porque es un tema crucial en la Biblia. Es un tema crucial en la vida de un siervo de Dios y es un tema crucial en la vida de toda familia creyente, el aprender a ser hospitalarios. Cuando la Biblia menciona los requisitos de los siervos de Dios, que son requisitos para los líderes en la iglesia, pero son los requisitos para todo varón en la casa también, porque todo varón debe cumplir los requisitos que debe cumplir un líder en la iglesia, por si el Señor lo llama al ministerio, realmente sea calificado de su hogar. Y en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, vamos allí. Dice la Biblia: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Es necesario que el obispo sea sobrio. Es necesario que el obispo sea prudente. Es necesario que el obispo sea decoroso. Y es necesario que el obispo sea hospedador y apto para enseñar. Y en el libro de Tito, también repitiendo esa misma parte, dice los mismos requisitos, pero vamos a leerlo en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro un momentico también. Y vamos a leer la escritura, primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 9. Dice la Biblia en Primera de Pedro 4, 9. Dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Soberano Dios y Padre eterno, nos disponemos para estudiar las Escrituras. Nos disponemos, Dios, para aprender juntos de ti. Dios, te ruego que tú prepares nuestra vida para escucharte a ti. Que tú prepares nuestro corazón, Dios, para ser oidores y hacedores de ella. Que prepare nuestro corazón, Dios, con amor hacia ti y amor los unos a los otros, Dios, para practicar lo que la Escritura dice y en este caso, Dios, poder ser hospedadores, no solo en la casa, sino en cualquier lugar. Poder ser hospitalarios, como tú lo has sido con nosotros y lo sigues haciendo con nosotros todos los días de nuestra vida y lo serás por los siglos de los siglos. Nos alegramos, Dios, por este lugar que nos das, donde nos permites hospedarnos algunos tiempos para estar juntos, donde nos permite estar juntos, recibirnos, saludarnos, atendernos. Y oro, Dios, para que sea una práctica en nuestros hogares y una práctica continua en nuestro corazón, donde podamos, Dios, hospedar a todos nuestros hermanos con la alegría y el gozo que tú nos hospedas a nosotros en Cristo Jesús. La bendición tuya sea sobre cada uno y gracias por estar con nosotros y gracias por la atención que tú nos prestas todos los días y la bendición de poder entrar a tu presencia en cualquier momento, ser atendidos, ser escuchados, ser consolados, ser descargados. Gracias por ser oídos por el Dios eterno. La bendición tuya sea sobre cada uno. Y hoy oro por nuestros hogares. Pido tu bendición, Dios, para que podamos, Señor, en familia, ser hospitalarios. Y como algunos de la antigüedad, practicando la hospitalidad, hospedaron ángeles, incluyendo a tu propio Hijo Jesucristo. Nos gozamos en ti, nos alegramos en ti, descansamos en tus brazos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra hospitalidad, ese término, viene básicamente de la palabra huésped. Y también viene de una palabra, y de allí viene la palabra hospital.
Básicamente el hospital es un lugar donde se brinda asistencia, atención al necesitado. De ahí viene la palabra hospitalidad, de huésped, de la misma raíz donde viene la palabra hospital. Y en el Nuevo Testamento están incluidos básicamente esos dos elementos, donde nosotros asistimos, acogemos al necesitado y suplimos esa necesidad que el necesitado tiene. Tenemos muchos problemas en el tiempo de hoy debido a tanta maldad. Y dice la Biblia que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero la Biblia nos da razones suficientes para practicar y seguir practicando la hospitalidad. Y es algo, hermanos, que no se debe solamente practicar en las casas. La hospitalidad debe ser una cualidad del creyente en cualquier lugar. Por eso es maravilloso, hermanos, entender estos principios. Esta palabra hospitalidad está compuesta de dos palabras que básicamente significa querer o apreciar a alguien a nuestro lado. Querer o apreciar a alguien a nuestro lado. Inclinarse afectivamente hacia alguien que tiene necesidad específica, sea extranjero, sea amigo, uno que pertenece a un lugar distante al nuestro. Por eso, hermanos, básicamente en el idioma nuestro, ser hospitalario básicamente es ser amigo de aquel que tiene necesidad. Amigo de aquel que tiene necesidad. Y vamos a las Escrituras y vamos a empezar por ese texto de 1 de Pedro capítulo 4 versículo 9, donde nos muestra básicamente ese principio. Dice la Biblia en el versículo 4, 9: hospedaos, es una orden, hospedaos los unos a los otros. Y la orden es los unos para con los otros. Yo tengo responsabilidad con ustedes de ser hospitalario. Ustedes tienen responsabilidad conmigo y todos tenemos responsabilidad los unos con los otros. Lamentablemente el pecado ha hecho que en la iglesia nosotros hagamos grupos y divisiones. A unos sí, a otros no. Y la Biblia realmente nos invita a ser hospitalarios de todos. Por eso el texto dice: como creyentes debemos hospedarnos los unos a los otros y sin murmurar. O sea, sin hablar mal del otro. La verdad es que la mayoría de las personas que a veces uno le brinda hospitalidad, bien, se van y uno queda hablando mal de ellos, o se van ellos hablando mal de uno. Siempre está sucediendo eso, hermano. Siempre está sucediendo eso. Por eso el texto es enfático al hablar de la hospitalidad. Y de hecho estos principios se dan para cualquier otra de las responsabilidades que tenemos. Pero el texto es claro: hospédense los unos a los otros y no murmuren. Y no murmuren. Cuando practicamos la hospitalidad encontramos con gente de todas las clases. De todas las clases. Gente amable, gente no amable, gente aseada, gente no aseada, gente grata, gente no grata. Pero la orden de Dios es: hospeden y no murmuren. Por eso es necesario, hermanos, porque la hospitalidad debe ser practicada por nosotros porque Dios lo ordena. Y es una orden de parte de Dios. El no hacerlo es pecado. Y vamos a mirar algún otro versículo. Vamos a Romanos 12:13, por favor. Romanos 12:13. Y vamos a mirar algunos versículos que están hablando del mismo tema. Y la hospitalidad debe ser un acto, hermanos, que debe ser ejecutado en casa por todos en cabeza del varón. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, la hospitalidad por lo general no la ofrecían las damas ni los hijos, la ofrecía el varón, en compañía de su esposa y en compañía de sus hijos, y sus siervos también participaban en la hospitalidad que se brindaba a cualquier persona que llegaba a casa. Romanos capítulo 12, vamos allí. Romanos 12, versículo 13, la Biblia dice: compartiendo para las necesidades de los santos. Es interesante. Compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Y cómo lo hacemos? Dice: practicando la hospitalidad. Bueno, una de las mejores maneras de compartir con los demás es disfrutando la compañía de los demás en casa. Eso es uno de los principios maravillosos. Hay personas en la iglesia que no son capaces de recibir a nadie. Casi siempre la puerta de su casa está cerrada. Y hay creyentes en la iglesia, y no estoy hablando de la iglesia aquí como grupo, no, en general, que dicen: no me gusta que a mi casa vaya
nadie. Y otros dicen, no me gusta ir a la casa de nadie. O sea, ni sirven para ser hospitalarios, ni les gusta que los atiendan. Las dos cosas son pecado. Y algunos nos escudamos diciendo, yo soy así, así me criaron. Ya estamos en el cuerpo de Cristo, donde ya no es la crianza la que debe predominar, es la obediencia al Espíritu Santo. Por eso es maravilloso mirar este texto del versículo 12 el versículo 13 del capítulo 12, donde el Señor dice, bueno, voy a leer desde el versículo 11. En lo que requiere diligencia no sean perezosos, porque son parte de la hospitalidad. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y recuerden, hermano, que no se le puede servir al Señor si no se le sirve al hermano. No se puede amar al Señor si no se ama al hermano. No se puede hacer nada a Dios que no se le haga al que está al lado mío. Por eso dice la Biblia, el que dice que ama a su hermano, al que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, miente. Y en los principios del servicio es lo mismo. O sea, no hay ningún servicio que yo pueda ofrecerle a Dios sin ofrecérselo a los hermanos. Por eso es maravilloso entender este principio de servicio. Y el versículo 12 dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y la primera palabra que empieza el versículo es un gerundio. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo me gozo en la esperanza? ¿Cómo sufro en la tribulación? ¿Cómo soy constante en la oración? Dice, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Y cómo lo hago? Practicando la hospitalidad. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿soy hospitalario? Porque la palabra ser hospitalario tiene que ver con ser amable para con los demás. Amable para con los demás. Amable para hablar, amable para saludar, amable para hacer todo. Y por eso es maravilloso mirar ese texto, porque es algo que debe ser de familia, hermanos, de familia. Si ustedes pueden tener contacto con el pueblo de Israel, la mayoría, porque tendrá sus secciones, la mayoría de los judíos son hospitalarios. ¿Por qué? Porque aprendieron como nación. Y lo interesante es que Dios tuvo que pasarlos por juicios tremendos para que aprendieran a ser hospitalarios. Los llevó como esclavos a tierras extranjeras para que aprendieran a amar a los extranjeros, porque no lo hacían. Los llevó a la pobreza para que aprendieran a amar los pobres. Los puso en crisis, en cárceles, en prisiones, para que aprendieran a amar a las personas que estaban en esas circunstancias. Porque a veces uno no es capaz de amar hasta que no esté en las circunstancias que otro está. Por eso es necesario, hermano, entender estos principios de practicar la hospitalidad. Y vamos a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 10. Un poquito más adelante, hermanos. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 10. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, después de Tesalonicenses, 1 Timoteo 5, 10. Dice la Escritura, hablando de los siervos del Señor, o más bien de la viuda, que se debe ayudar. Es interesante este principio, hermanos. Vea, para que una persona en su vejez, si queda sola, sin esposo, sin esposa, sin hijos o sin padres, para atender a alguien en la vejez, la iglesia, mire lo que dice la Biblia. Voy a leer desde el versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años. Una viuda que haya sido esposa ¿de cuántos maridos? De uno solo. Versículo 10. Que tenga testimonio. ¿Qué clase de testimonio? Dice testimonio de buenas obras. Que tenga testimonio de haber criado hijos. Que tenga testimonio de haber practicado la hospitalidad. Se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Solo a ella hay que ayudarla. Por eso la hospitalidad, hermanos, es un requisito previo para recibir ayuda. El principio bíblico es que cada uno debe recibir de lo que
de lo que siembra. Y a veces nosotros nos molestamos porque no recibimos. Y resulta que el problema es que no sembramos. Hay muchas personas dentro de la iglesia en general que se molestan porque alguien no los saluda, pero ellos no saludan. Y por lo general, el que es antipático ve a todos los demás como antipático. Dios dice: besa y serás besado. Lo que uno siembra, recoge. ¿Sabe, hermano, que ese principio de siembra y recoja, siembra y cosecha, está plasmado por toda la Biblia y es un principio bíblico? Solo que Dios a veces tiene misericordia y no le permite a uno recoger lo que sembró. Pero la mayoría, por no decir todos, recogemos lo que sembramos. Y si hay algo que tenemos que aprender, hermanos, a sembrar como familia, es ser hospitalarios. Hay que enseñar a toda la familia a ser hospitalarios. Y hay que empezar por la cabeza, por el varón. Por lo general, cuando llega una visita, siempre despojamos a los hijos de la cama, ¿cierto? Los que debemos dar ejemplo somos nosotros. Debemos dar ejemplo somos nosotros. Cuando nosotros nos casamos, nos fuimos a Santa Marta porque nos enviaron como misioneros. Y la denominación nos dio a nosotros los viáticos para que nos fueran. Y váyanse, busquen dónde vivir. Y duramos 15 días buscando nuestra casa donde vivir y una casa que se acoplara para iniciar una iglesia en Santa Marta. Y lo maravilloso fue que una familia allí donde nos enviaron, o con la familia con quienes hicieron contacto para empezar la obra, esa familia 15 días se despojó de su cama y se fueron a dormir con los niños en la pieza de los niños. 15 días durmieron en el piso, en unas colchonetas. Los niños en las camas y ellos en unas colchonetas en el piso para hospedarnos a nosotros. Y eran gente que realmente tenían recursos, pero hicieron eso. Y eso nunca lo olvidamos realmente. Porque fue la hospitalidad de ellos, despojarse de su cuarto con aire acondicionado y todo bien cómodo para hospedarnos a nosotros. Mire, hermanos, el ejemplo empieza por la cabeza y el ejemplo debe empezar por el varón. El varón es el que debe ser hospitalario. De hecho, bíblicamente, cuando tocan el timbre y el varón está en la casa, ¿quién debe salir a abrir la puerta? El varón. Ahora, no aprovechen esto los hijos y la esposa para decir: usted es que debe ir. No, todos podemos hacerlo, solo que el varón es el que debe dar ejemplo, porque algunos son buenos para proceder. El pastor dijo que es usted el que debe ir, no yo. No. Es un trabajo y la esposa y los hijos en obediencia al esposo, pero la iniciativa primordial y primaria debe ser del varón. Del varón. De hecho, la atención en la casa debe ser del varón como parte primaria de la hospitalidad. Y eso lo vemos en la Biblia. Cristo se fue a preparar lugar para recibir a la iglesia. Cristo va a estar pendiente de toda la atención de la iglesia cuando lleguemos allí. Como el esposo, recibiendo a la esposa. Por eso es maravilloso estos principios. Por eso es un requisito primordial para el siervo de Dios. Porque el siervo de Dios es el que se le manda a ser hospitalario, al siervo de Dios. Y ahí incluye a la esposa, todas las mujeres, incluye a los muchachos, todos los muchachos que hemos conocido al Señor. Y la razón básica es porque el Señor es hospitalario. Y vamos al libro de Hebreos, capítulo 13, por favor. Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Es interesante este principio. Voy a leer desde el 1. Permanezca el amor fraternal, porque sin amor no hay hospitalidad. Sin amor no hay nada, realmente no hay nada. Cuando no hay amor, ¿sabe que el amor hace palpable y hace visible las cosas? Y cuando no hay amor, también uno siente que las cosas que se hacen no son correctas. Una de las cosas que nosotros debemos entender, hermanos, es que los actos de nosotros solamente son agradables cuando el Espíritu Santo los hace. Y el Espíritu Santo, que mora en usted y mora en mí, al 100% en usted y al 100% en mí, hace que usted sienta cuando yo lo saludo con amor y hace que yo sienta cuando usted me saluda con amor. ¿O no es así? Porque ninguna de las cosas que la Biblia ordena las puede hacer usted y yo agradablemente a Dios. No las podemos hacer a no ser por el Espíritu Santo. Por eso la comunicación es entre espíritu y espíritu.
Y es maravilloso esto, dice, permanezca el amor fraternal. Dice, no os olvidéis de ¿qué? De la hospitalidad. Y da una razón básica por la cual dice, no os olvidéis de la hospitalidad. La verdad es que hospedar es costoso, hermanos. Nosotros hemos tenido muchos problemas por ser hospedadores. Demasiados. Robos. Demasiados. Hemos hospedado mucha gente que dice ser creyente y al final se van con algo de la casa se van. De pronto lo necesitaban, ¿cierto? Una vez hospedamos a un varón y cuando se fue se llevó un poco de micrófono. Yo no sé para qué lo necesitaría él, pero se fue con ellos. Pero dice la Biblia, no os olvidéis de hospitalidad, pero aquí da una buena razón por la cual debemos hospedar. ¿Cuál? Dice, porque por ella, por la hospitalidad, algunos sin saberlo, porque no lo supieron, hospedaron ángeles. Algunos hospedaron ángeles. Y es maravilloso este principio. Si usted va a Génesis capítulo 18 y capítulo 19 que está allí, ahí está el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Lot. Dos varones que hospedaron ángeles. Inicialmente creo que no supieron, después lo supieron. Y el mismo Abraham hospedó a Cristo Jesús, porque uno de ellos era el ángel de Jehová, Cristo Jesús. Comió con ellos, le brindó comida a ellos, y qué maravilloso ese principio. Yo me he puesto a pensar, qué privilegio tuvieron aquella gente que hospedaron a Cristo en sus casas y lo conocieron. Y qué privilegio y qué tristeza para aquellos que lo hospedaron, pero nunca lo reconocieron como el Dios. Estuvo con ellos. Me pongo a pensar en el caso de Belén. ¿Hubo hospitalidad para el Hijo de Dios en Belén? No la hubo. No la hubo. Todo mundo ocupado, hospedando gente y ganando platica. Y cuando llegó el que se debía hospedar, no había dónde hospedar. Es lo que dice la Biblia, no había lugar para ellos en el mesón. O sea, no había ninguna casa que tuviese un lugar para recibir a la familia de Jesús. Y se perdieron el privilegio ese día de hospedar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira, hermanos, ser hospitalario es una gran bendición. Y la verdad, muchos hemos perdido privilegios a veces cuando viajamos por no ser hospitalarios. Viajamos todo un día con alguien al lado sentado y nunca atravesamos palabra, ni compartimos, ni somos amables. Nos comemos un caramelo, no le preguntamos, señora, ¿desea compartir algo? Estamos comiendo papitas y no pasamos, decimos, ¿quiere comer papitas? Uno no sabe con quién está viajando. La hospitalidad es una gran bendición, hermanos. Y sabe que una de las cosas que a veces perdemos en la iglesia es ese privilegio de ser hospitalario con el que está a nuestro lado. Y es lo que la Biblia nos manda a considerarnos los unos a los otros, porque en la hospitalidad hay consideración. Por eso es maravilloso ese texto, hermano, donde dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y son razones, hermanos, por las cuales nosotros debemos ser hospitalarios. La primera, estos 3 versículos que hemos leído, Romanos 12:13, 1 Timoteo 5:10 y Hebreos 13:2. Básicamente debemos ser hospitalarios porque Dios lo ordena, incluyendo a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Y los textos que leímos hace un rato, que no los voy a volver a leer, que es 1 de Tito, Tito 1:8 y 1 de Timoteo 3:2, es porque es un requisito para poder ser líder. No se puede ser líder si no se es hospitalario. ¿Sabe por qué? Porque el liderazgo no tiene que ver con actividades, tiene que ver con personas. El liderazgo en la iglesia no tiene que ver con actividades, tiene que ver con personas. No se trata de ser el mejor en un área, se trata de ser el mejor con las personas. Nosotros, lamentablemente, en la mayoría parte del liderazgo nos ocupamos de muchas actividades y poco de personas. Y el liderazgo que Dios quiere, que ha ordenado y que ha levantado es para cuidar personas. Y si hay algo que uno necesita para cuidar personas es ser hospitalario. Han ido a un hospital la mayoría de ustedes, ¿cierto? Han encontrado enfermeras, médicos, gente en el hospital que son difíciles de soportar.
que no tienen las cualidades para estar allí. Pueden tener la capacidad para atender ciertas áreas de la salud, pero no tienen la capacidad para ser hospitalarios. Y la hospitalidad es un requisito primordial para vivir como familia, hermanos. Ser amable con el otro. Y recuerden, hermanos, que hay que ser amable de corazón. No solo por las circunstancias. No saludar porque toca, porque llegó el momento, sino porque es una cualidad innata del Espíritu Santo. Mire, hermano, todos estos requisitos que Dios pide de nosotros en todas las áreas, por lo general no están en nosotros, están en Cristo Jesús. Por lo tanto, si se desarrollan, se deben desarrollar en Cristo. Y debe ser Cristo el que las desarrolle a través de nosotros. Por eso, cuando un creyente no es hospitalario, ¿quién queda mal? Cristo. No nosotros, es Cristo. Porque la gente dice, mire, ¿y eso que es evangélico? ¿Y eso que es evangélico? Por eso es maravilloso mirar esos textos. Vamos al Salmo 39. El Salmo 39, versículo 12. Hay otra razón allí. Hemos visto dos razones. Primero, porque Dios lo ordena. Segundo, porque es un requisito para poder liderar. Varones, escuchen varones. Nos descalificamos como líderes si no somos hospitalarios en nuestros hogares. En donde quiera que vayamos, debemos ser hospitalarios, amables para con la gente. El Salmo 39, el versículo 12. Salmo 39, versículo 12. Dice el salmista clamando delante de Dios: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. De hecho, le está pidiendo que sea amable con él. Le está pidiendo a Dios que sea hospitalario con él. Y mire las razones que da. No calles ante mis lágrimas. ¿Por qué? Dice, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Recuerde que la hospitalidad es para el extranjero, para el forastero, para el advenedizo, para el hermano que no tiene a dónde llegar. La Biblia realmente limita en cierta manera la hospitalidad, en cierta manera, aunque la hospitalidad es una orden para todos, pero en cierta manera la limita para el pueblo de Dios. Uno tiene que ser hospitalario con todo el pueblo de Dios y amable para con todos con el cuidado que se requiere. Pero realmente este texto es maravilloso porque allí está un hombre clamándole a Dios por hospitalidad para él. Por hospitalidad para él. Y recuerda delante de Dios dos cualidades que Dios les exigía al pueblo, con los cuales, o más bien no dos cualidades, sino dos grupos de personas con los cuales debía ser hospitalario: los forasteros y los advenedizos. Por eso el texto dice: porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Recuerde que Abraham y toda su familia no recibieron la tierra prometida. Fueron forasteros y advenedizos en la tierra prometida. Básicamente que fueron huéspedes en esa tierra, mas no dueños de esa casa. No dueños de esa casa. Y es maravilloso, hermano, y usted debe entender, yo debo entender, que esta no es nuestra casa. O sea, hablando del mundo, el mundo no es nuestra casa. ¿Qué somos aquí? Huéspedes temporales. Y como somos huéspedes, somos temporales, tenemos que hospedar a otros, porque todos al fin y al cabo somos huéspedes y temporales. Nuestra casa no está acá, nuestra casa está después de esta vida. De hecho, hay cielo nuevo y tierra nueva. Allí estaremos en casa. Allí no seremos huéspedes. Allí no lo seremos. Estaremos en casa. Jesús, cuando estuvo en el mundo, Él le dijo a muchos: estoy en el mundo, no soy del mundo. Cuando habló con algunos de los reyes, Pilatos, Herodes, les dijo: mi reino no es de este mundo. Por eso no buscó para él ninguna clase de comodidad, porque él estaba hospedado temporalmente en este mundo, venía a cumplir una tarea, iba de paso y tenía que regresar a casa. Y en este momento está en casa, no como huésped, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros estamos en la tierra, somos siervos, seguiremos siendo siervos hasta que lleguemos a casa. Por eso es maravilloso, hermanos. Entonces, Dios nos ordena ser hospedadores, primero porque Él lo manda. Segundo, porque es un requisito básico para todo varón.
y que el varón lo enseñe a su familia. Y porque somos extranjeros en este mundo. Vamos a Isaías 58, un momentico. Isaías 58, por favor. Isaías 58. El versículo 7 del libro de Isaías. Recuerda que Isaías el Señor está hablando con el pueblo y le está enseñando a hacer un verdadero ayuno. Y le dice que el verdadero ayuno no es aguantar hambre, es obediencia, es sacrificio en la obediencia a la Escritura. Y en el versículo 7 le dice a este pueblo, bueno, voy a leer el 6. Dice el Señor al pueblo de Israel: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Porque realmente, hermano, esto es verdadera oración delante de Dios. Porque uno hace oraciones sin acciones. Y la verdadera oración y la verdadera ayuno no tiene que ver con el orar, sino con el accionar. Acompañado del orar. Porque el orar hace que uno exprese delante de Dios lo que uno cree. Pero el accionar confirma que tiene fe. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? En otras palabras, perdonar. Todo eso se resume en perdón. Pero el versículo 7 dice: ¿no es que partas tu pan con quién? Con el hambriento. ¿No es que a los pobres errantes, qué? Albergues en casa. Eso se llama ser hospitalario. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Que no te escondas de tu hermano. Creo que la mayoría hemos visto la diferencia entre invitar a un desconocido a comer en la mesa y darle comida para que coma afuera. Los que alguna vez hemos dado comida a los que vienen a pedir, uno ve la diferencia. Tanto en el corazón de uno como en la expresión del otro. La gente agradece porque uno les debe hacer que lo entre o decir que lo deja afuera. Pero es distinto aquel que uno sienta en la mesa y se sienta y lo acompaña y charla con él, ora y lo despide. A darle a alguien un plato de comida que se siente por allá afuera y coma como pueda. Uno peca mucho, hermanos. Yo lo he hecho. A veces alguien le pide comida y alguna vez lo hice, espero que no lo vuelva a hacer. ¿Quiere algo para comer? Y uno le pregunta: ¿en qué tiene para echarle? Y no tienen nada. ¿Y sabe qué han hecho? Se van a una caneca y buscan una bolsita. ¿Y sabe qué es lo triste de uno? Que uno le echa en esa bolsita para que ellos coman en esa bolsa. ¿No lo han hecho alguna vez? Qué bueno es uno poder servir, ser hospitalario. No se preocupe, yo le sirvo. Por eso, hermanos, usted y yo, por amor al mendigo, por amor a otros que están afuera, hay que tener loza plástica en casa, aunque sea para servirle al que viene de afuera. Un poquito de un paquetico de platos plásticos, un paquetico de cucharas plásticas, y servirle con honor a otro en algo así. Coman tranquilos. Ya después usted no va a tener asco con el plato ni con la cuchara, porque a veces hay personas que por su aspecto producen ese sentimiento en nosotros. Usted puede decir: fue un privilegio coger el plato y la cuchara y echarlo a la caneca tranquilamente, sin ningún problema. Pero hacerlo con hospitalidad. Hacerlo con hospitalidad. Y recuerden que hoy en día la mayoría de mendigos piden café, buñuelo y pan. Hay que estar preparado para ello también. Hermanos, es interesante este texto del capítulo 58 porque Dios no mira lo que nosotros hacemos. Dios mira el corazón y la manera en que lo hacemos. Y un día Dios va a sacar a la luz todas las cosas. Unos van a recibir aplausos y otros van a recibir vergüenzas. La pregunta es: ¿qué va a recibir usted? ¿Qué voy a recibir yo? De parte de Dios. Porque no se trata de hacer, se trata de dejar que Él lo haga en nosotros. No se trata de que yo haga, se trata de que Él lo haga a través de mí y que sea Cristo el que le sirva a otros a través de mí y no yo. Y Él deja que a veces los aplausos nos los llevemos nosotros, porque la gente le agradece a uno en lugar de agradecerle a Dios. Pero nosotros tenemos que decir: no, dele gracias a Dios, porque si fuera por mí no le daría nada. Dele gracias a Dios que mora en mí. Por eso es maravilloso mirar esos textos, hermanos, porque hace parte de la verdadera oración. La verdadera oración sin el perdón
y sin la hospitalidad no agrada a Dios. No agrada a Dios. Ahora, miremos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11, 13. Hay una razón más de la hospitalidad. Y este es un principio, hermanos, que debemos trabajar en el hogar. Los niños no nacen hospitalarios, ¿cierto? Los niños nacen envidiosos. Es raro ver a un niño que comparta. Es raro. Pero los hay. Dios siempre tiene secciones gracias a él. Por lo tanto, los niños nacen envidiosos y nos toca enseñarles la hospitalidad. Muchos padres tienen 2 juguetes. Uno para el niño y otro para si alguien viene. Porque no le enseñan al niño a compartir lo que el niño tiene. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice la Biblia: conforme a la fe murieron todos estos. Recuerde que hay una lista anterior. Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos en esta tierra. Mire, hermanos, seamos hospitalarios porque no somos de aquí. Seamos hospitalarios porque nada de lo que tenemos aquí realmente nos pertenece y Dios nos lo dio con el propósito de amar a los demás. Sencillo así. Usted no tiene nada en su administración, porque no puedo decir en su poder, porque no es suyo, ni es mío. Todo lo que usted tiene y yo tengo en nuestra administración tiene el propósito de cumplir las escrituras para con otros. Y creo, hermanos, que ninguno de los que estamos aquí puede decir que no tiene la capacidad de ser hospitalario. Que no quiera es otra cosa. Espiritualmente tenemos de sobra, ¿cierto? Humanamente, con cualquier cosa que tengamos, podemos ser hospitalarios. Porque la verdadera hospitalidad no requiere banquetes, solo requiere amabilidad. Lo más maravilloso de una invitación no es lo que le den a uno, o no es así. Es cómo lo tratan a uno. Eso es lo más maravilloso. Lo más maravilloso de una invitación no es a dónde lo llevan, sino con quién va. Por eso Dios requiere la hospitalidad de parte de nosotros. Y cuando en 1 de Pedro dice la Biblia, hospedados los unos a otros sin murmuraciones, es que en la mayoría de los casos que nos toca servir, arrugamos la cara. Y especialmente cuando el necesitado llega a la hora del almuerzo, a la hora de la comida, o cuando ya me voy a acostar, o cuando aún no me he levantado. Arrugamos la cara. Tenemos que tomar decisiones, hermanos, porque Dios quiere que seamos hospitalarios como Él lo fue con nosotros. Él fue amable con todos desde el principio y lo sigue siendo por los siglos de los siglos. Por eso son requisitos que Él pide para nosotros, para todos sin excepción, pero especialmente para los varones, para que nosotros seamos modelo de Él y enseñemos a nuestras esposas y a nuestros hijos. En 1 de Pedro 2:11, vamos a 1 de Pedro, un momentico más adelantico ahí de Hebreos. En 1 de Pedro 2:11, vuelve a recordar este mismo principio de que somos extranjeros, que no somos de este mundo. Estamos en este mundo, no somos de este mundo. Vamos de paso, hermanos, vamos de paso. Dice: amados, yo os ruego, porque esto es un ruego. Dios, miren, Dios ha dicho una sola vez y es suficiente, pero Él a través de sus siervos ruega y sigue rogando y seguirá rogando hasta el final. Mientras que Dios tenga siervos en la tierra, seguirá rogando. Pero Él dice que Él habló una sola vez y no necesita hablar 2 veces para que las cosas se hagan. Pero en su paciencia y en su amor sigue rogando a través de sus siervos. Y por eso el apóstol Pedro dice: amado, yo os ruego como extranjeros, como peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No somos de aquí, por eso tenemos que ser hospitalarios. Una de las cosas que he visto estos días es especialmente en el pueblo venezolano. Ya el pueblo venezolano, en cierta manera, Colombia los está sacando. Al principio, entre comillas, fuimos muy hospitalarios. Pero ser hospitalario un largo rato
realmente es una virtud que tienen solo los creyentes, que somos los que menos la estamos practicando. Porque para practicar la hospitalidad un largo rato, como Dios la tiene con nosotros, necesitamos amor. Amor para hacerlo. Porque el amor es el único que soporta todo y todo el tiempo. Por eso Dios, cuando une a un hombre a una mujer, aunque sea en el amor humano, hace que se soporten, ¿cierto? Y hace que aún vivamos hasta la muerte soportándonos. Yo muchas veces he preguntado a muchas parejas cuántas de las cosas que su marido o su esposa tenía al principio han cambiado. La mayoría dicen, no muchas. Y entonces no aprendimos a soportarnos. Y creo que es así, ¿cierto? Los cambios han sido muy pocos. Muy pocos. Aunque Dios ha hecho cambios espirituales, a veces en la parte humana son muy pocos. Los hijos. Uno soporta a una persona 15, 20, 30 y algunos 40, 50 años dando guerra en una casa. ¿Por qué? Por amor. Pero a un extranjero, más tarde en cometer la embarrada que uno en echarlo. Y la verdad, hermanos, el precio de ser hospitalario es alto, es muy alto. Recuerden que en nuestro país, de hecho colombianos, muchos colombianos, no se cuentan con los dedos de la mano, han muerto por hospedar extranjeros, ¿cierto? Mucha gente, sin hablar más de Venezuela, no estoy cogiendo casos específicas, muchos venezolanos han dado muerte a las personas que los han hospedado. Porque es parte del precio que corremos, hermanos. Y por lo general, hermano, casi ninguna persona necesitada que llega a la casa y se hospeda se va hablando bien de uno. Ninguno. La mayoría se van hablando mal y desagradecidos. Pero es el precio que hay que pagar. Por eso, si usted toma la decisión, porque nos toca tomarla, de ser hospitalarios, Dios da una orden. No murmure después. Porque el Señor sabe y nos advierte de lo que va a pasar y nos prohíbe después hablar. La mayoría de nosotros nos quejamos porque no hemos creído lo que la Biblia dice de las dificultades que vienen por amarnos unos a otros, de las dificultades que tenemos por ser una familia, por las dificultades que tendremos por servirnos unos a otros. Vendrán dificultades y la hospitalidad tiene grandes riesgos. Así que, hermanos, en estos minuticos que nos quedan, vamos a la Biblia un momentico otra vez y empecemos con Génesis 18. Vamos a mirar algunos ingredientes de la hospitalidad. La Biblia describe los ingredientes que contiene la hospitalidad de una persona que realmente sirve al Señor. En Génesis 18, que vemos el ejemplo de Abraham. Génesis 18. Es interesante. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Miren, es interesante. Por lo general, el que estaba en las puertas de las ciudades no eran mujeres, ni vagos, ni viciosos. ¿Quiénes estaban? Los líderes de la ciudad o los líderes de la familia eran los que estaban en las puertas. Usted cuando leen el libro de Ruth van a encontrar que Booz fue a la puerta de la ciudad, porque los líderes de la ciudad madrugaban y se sentaban en la puerta de la ciudad para despedir a los que salían a trabajar y recibir a los que llegaban y atender todo caso que se presentara, porque los casos se atendían en la puerta de la ciudad o de las casas. Es interesante también cuando se castigaba un hijo, cuando el hijo era rebelde, dice, sáquenlo a la puerta de la casa y mátenlo a piedra. Y algunas veces lo sacaban a la plaza. La mayoría de los asuntos se hacían públicos, eran públicos. Pero allí estaba aquel varón en la puerta de su tienda al calor del día. Alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Miren, hermanos, el principio de la hospitalidad. La hospitalidad correcta es adoración a Dios. Y el que sale a recibir y recibe a alguien debe salir con la actitud de siervo, no con la actitud de amo.
¿Quién era el amo en esta casa? Abraham. Y los siervos le rendían pleitesía, pero él salió a 3 extraños a recibirlos. Pero recibió a esos tres extraños ¿cómo? Como señores, no como siervos. Y uno de los problemas en la hospitalidad es que uno recibe a los demás como intrusos, recibe a los demás como menos que uno. Y a veces uno quisiera que todo el mundo venga a servirle a uno, en lugar de uno disponerse para servirle a él. Es el mismo principio de Cristo. Yo no he venido para que ustedes me sirvan. Yo he venido para servirles, incluso para dar la vida por ustedes si es necesario, dijo. Y lo hizo. Y Abraham sale y se arrodilla frente a ellos. No solo porque reconoce quiénes son, sino porque es un principio de hospitalidad. En el libro de Hechos también lo vemos. Cornelio invita a Pedro, ¿cierto? Pedro llega a la casa de Cornelio. ¿Y qué hace Cornelio? Se arrodilla frente a Pedro. Pedro dice, no te arrodilles, levántate. Somos los dos siervos del mismo Señor. Entonces, humildad, hermanos, para recibir. Después dice, mira las expresiones de uno que es Señor. Y dice, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, porque en este caso ya se está dirigiendo netamente al ángel de Jehová. Y lo está reconociendo como Señor. Te ruego que no pases de tu siervo. Mire este ruego de hospitalidad. Por favor, yo quiero que usted se deje atender por mí. Mira lo que sigue diciendo el versículo 2. Que se traiga ahora, ya en un momento, un poco de agua. Porque muchos de nosotros vemos a la gente cansada y después de una hora de estar con otro dice, ¿quiere tomar algo? Es lo primero que hay que hacer, brindarle algo de entrada. De entrada. Que se traiga, y no le pregunta, ¿qué quieren comer? No, él da la orden. Señor, yo quiero que entren, yo quiero que se traiga ahora un poco de agua. Y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Recuerde que lavar los pies de alguien en la antigüedad era un sentido de hospitalidad. No era solamente porque los pies venían sucios, no, era un sentido de hospitalidad. Y no, yo no sé algunos de ustedes, pero no hay cosa más bonita que uno llegar cansado, quitarse los zapatos y meterlos en agua. ¿Cierto? ¡Wow! Eso relaja. Eso relaja. Allá en Medellín, los pies descalzos, ¿cierto? Usted no sé cuántos han ido, pero el propósito de eso es que la gente se quite los zapatos y meta los pies ahí. Y si hay un poquito de corriente, la corriente relaja mucho más. Ahora, les brinda hospitalidad, les brinda comodidad, son principios de hospitalidad. Hay muchos lugares donde las personas llegan y la gente dice, buenos días, y hasta ahí se quedó. Uno no sabe si de entrar o irse. La persona hospitalaria deja lo que esté haciendo para poner cómoda a la persona que llegó, como el caso de Abraham. Los acomodó debajo de un árbol. Trajo agua para lavarle sus pies para que realmente descansen. Para que realmente descansen. ¿Y qué hace? Y se traeré un bocado de pan. Me encantan esos bocados de pan que compartían los judíos, ¿cierto? Dice, traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Yo no sé por qué el corazón se sustenta cuando come, ¿cierto? Pero así es. El alma satisfecha hermosea el rostro. Y después pasaréis, mire, a entrar. Primero estarán cómodos, comerán y después seguiréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así, como has dicho. Y Abraham corre, porque Abraham es el que dice. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda, a Sara su esposa, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y él mismo tomó un becerro tierno y bueno, el mejor, y lo dio a su criado, y se dio prisa a prepararlo. Abraham tomó también mantequilla y leche, porque algunos varones no saben ni dónde está la leche, ni dónde está la mantequilla, ni dónde están los becerros, no saben qué hay en la casa. Y lo dio al criado. Tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿La hospitalidad de quién fue? De Abraham, en ayuda de toda su casa, hermanos.
Por eso es maravilloso, hermanos, aprender a ser hospitalarios. Si hay suficiente material en la Biblia para aprender la hospitalidad, y es nuestro trabajo ser hospitalarios en todo lugar, hermanos. Dios no acepta el hecho de que usted no sea hospitalario. Porque la hospitalidad, recuerde, no es una cualidad suya ni mía. Es una obra del Espíritu Santo. Y cuando yo no lo soy, y no soy hospitalario, no soy amable, el Espíritu Santo no me está controlando. Cualquier otra cosa, pero no el Espíritu. Pero a todo aquel en que el Espíritu Santo obre, podrá ser hospitalario, amable, cariñoso, perdonador, paciente. Todo el fruto del Espíritu Santo se podrá ver en él. Así que, hermanos, vamos a darle gracias a Dios y disfrutamos un ratico de hospitalidad, saludándonos unos a otros y tomándonos una aromática. Soberano Dios, gracias, porque tú eres el ejemplo de hospitalidad. Tu Hijo estuvo en la tierra siendo hospitalario. No comía Él por dar comida a otros, no comía Él por atender a otros. Fue amable para con todos y nos perdonó y nos perdona a todos. Enséñanos a ser como tu Hijo, Dios, en todos los aspectos. Y especialmente en esta área, enséñanos como familia a ser hospitalarios, amables los unos con los otros. La bendición tuya sea sobre todo tu pueblo, en el nombre de Jesús.